bendiga. Hemos llegado a esta hora donde nos disponemos a compartir con ustedes el mensaje del Señor, por lo cual le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su benevolencia. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una hermosa semana. Si usted nos va a contactar, gracias, que Dios le bendiga. Y aquellos que posteriormente escucharán el mensaje, que Dios los bendiga. Y es así como vamos a iniciar en esta tarde haciendo una oración. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder transmitir el mensaje en este día. Padre, te rogamos, oh Dios, que bendigas a cada uno de los que se van a conectar, los que van a escuchar el mensaje, que pongas, oh Dios, en el corazón de cada uno de ellos voluntad, necesidad por escuchar tu palabra. Pero sobre todo, oh Dios, invocamos tu presencia y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría, palabras de gracia, oh Dios, en mis labios. Que cada palabra, Señor, que sea transmitida en esta tarde sea saturada con la presencia de tu Espíritu Santo. Permite, oh Dios, que el mensaje sea recibido en tierra fértil, en tierra disponible, Señor, o dispuesta, para que en el futuro, Señor, se coseche fruto de ella. Padre, gracias. Gracias te damos por tu fidelidad, por tus cuidados, pero sobre todo gracias por la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a invitarles para que, de ser posible, abran su Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, San Marcos 14, versículos del 50 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 51 dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es interesante, amados hermanos, y cabe enfatizar esto, que el relato de esta historia únicamente se puede ver en el libro de Marcos. Por lo que se ha relacionado a Marcos con la historia. O sea que Marcos fue el que vivió esa experiencia, el que tuvo esa experiencia de tener que huir a medianoche bajo la intemperie. Permítanme un segundito, quiero comentarles esto. No tenemos internet en toda la casa debido a los problemas de lluvia que están ocurriendo ahorita acá en Honduras. Estamos transmitiendo directo desde el internet del celular, pero no tenemos la opción ahora de poner la tableta, así que discúlpenos, no los podré ver. Hermana Ana, que Dios me le bendiga, nos da gozo que esté entre nosotros. Bien, entonces decíamos de que esta historia es una historia que tiene dos lados, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor ponía en mí un sentir que hay una similitud, hermanos,
hay una similitud en lo que sucedió con este varón con muchos creyentes hoy en día. Y cabe recordar recordemos que el encabezamiento dice, el joven que huyó. En los días de Jesús, la edad, vamos a decir promedio, de un joven era entre 24 y 40 años. Ese era el joven. Pero bien, el punto es de que se ha relacionado Marcos con la situación que ocurrió antes de que Jesús fuera aprendido. Este relato nos deja ver de que este varón, dice, seguía a Jesús. Y como les decía, hay una similitud. O más bien dicho, el Señor me dejó ver la similitud que hay. Este joven que huyó, ¿verdad?, este joven que seguía a Jesús, con creyentes hoy en día que vienen siguiendo a Jesús de lejos. Es interesante, hermanos. Es interesante. Por eso el tema del mensaje en esta tarde es acercándonos más a Jesús. Ese es el tema. Acercándonos más a Jesús. Entonces, el relato nos muestra que este varón iba cubierto con una sábana, tal vez por temor a ser descubierto, tal vez por temor a que supieran de que él era un seguidor más de Jesús. Acordémonos cuando a Pedro fue y buscó cómo calentarse, porque el clima es frío, la temperatura baja. Entonces Pedro, cuando lo empiezan a cuestionar a Pedro, porque ellos sabían que era uno de los que caminaban con Jesús. Marcos va con una sábana, cubriéndose. Por lo mismo, porque tal vez tuvo temor que lo fueran a descubrir. O sea, quería caminar, quería seguir a Jesús incógnitamente. No quería ir al descubierto. Ahora, como decía, la relatividad que hay en nuestros días, amados hermanos, es similar a esto. Hay creyentes que no quieren, que vienen caminando usando una sábana porque no quieren ser detectados, no quieren ser descubiertos. Otros que les da vergüenza que digan de que ahora son cristianos evangélicos. Y por esa razón tratan o pretenden esconder su fe. Pero déjeme decirle, de acuerdo a lo que estaba estudiando, cuando el cristiano o el creyente esconde su fe, se avergüenza de que lo reconozcan como uno más de los que siguen a Jesús, es un cristiano que fue convencido, mas no convertido. O sea, de que no ha vivido la experiencia de un nuevo nacimiento. Y por eso trata de cubrirse, por eso trata de ocultar su identidad. La pregunta es, amados hermanos, ¿se puede conocer perfectamente bien a una persona si no se está cerca de él o cerca de ella? Yo pienso que no. Yo pienso de que no, ¿verdad? No sé qué es lo que usted piensa o cuál es su opinión al respecto. ¿Se puede conocer perfectamente bien a alguien sin estar cerca de él o cerca de ella? Les decía, no, yo creo de que no.
Porque para conocer muy bien a una persona se necesita una constante relación, se necesita una comunión entre uno y el otro. Dios te bendiga, Marisol. Y es ahí por lo que muchos tratan de esconder su fe. Pero ¿de qué sirve, amados hermanos? ¿De qué sirve pretender esconder la fe si al querer hacerlo nosotros no logramos nada? Al contrario, vea lo que dice Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces el creyente no se da cuenta que en negar a Jesús está negando la identidad de ser creyente. Y lo está negando, no con palabras, no con el remo, no lo está confesando. Pero a través de su acción, a través de el pasar como incógnito, es una negación. Está negando la presencia de Jesucristo en su vida. Y hay muchos creyentes así, amados hermanos. Hay muchos creyentes así. Pero por eso decía, son cristianos que fueron convencidos, mas no convertidos, que todavía necesitan vivir la experiencia de un nuevo nacimiento en Jesucristo. ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús hay condiciones que necesitamos aceptar. Pero cierto joven le seguía a la distancia. La semana pasada les predicaba acerca de la relación de novia con el Señor, con Dios. Los que tienen relación de novia son los que no quieren tomar responsabilidad. Y los que siguen a Jesús de lejos, también lo siguen de lejos porque no quieren involucrarse, no quieren ninguna responsabilidad. Y van a las congregaciones, hermano. Están sentados en las congregaciones, dan su diezmo, dan ofrenda, y los tesoreros, gloria a Dios por el hermano, porque da buena ofrenda, pero no quiere involucrarse en nada, no le interesa tener un compromiso con Dios. Esos son los que vienen siguiendo a Jesús de lejos, a distancia. Y el Señor dijo en Mateo 16, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, que para seguir a Jesús necesitamos que haya una autonegación. Necesitamos nosotros a renunciar al yo. El yo voy, el yo vengo, el yo hago, el yo digo, el yo quiero. Tenemos que eliminar el yo de nosotros para que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Se necesita la autodedicación. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos insta: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Ya no como los sacrificios de animales muertos, de acuerdo al libro de Levíticos. No, ahora tenemos que presentarnos nosotros, desgarrarnos nosotros, entregar plenamente nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, que aunque no pueda, va a glorificar a Dios, que aunque no pueda, va a hacer la voluntad de Dios. Es un sacrificio. Porque déjenme decirle, el ser cristiano, verdaderamente cristiano, conlleva sacrificio. Porque tiene que dejar muchas cosas. Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos dejar, lo que no nos conviene. ¿Verdad? Seguir a Jesús
es estar dispuesto al vituperio, a la crítica, es estar dispuesto a dejarlo todo. Cuando Jesús dice en Lucas que el que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanos, y aún su propia vida, no es digno de él. ¿Se imaginan? Palabra fuerte. Pero no está diciendo el Señor de odiarlo, de menospreciarlo. No, está diciendo de que el Señor quiere ser Él el primero en nuestra vida. Ser el centro de atracción en nuestro corazón. Tener siempre la atención nuestra, pero de cerca. Que haya una relación, que haya una comunicación genuina. No podemos seguir a Jesús, amados hermanos, simplemente como un seguidor, porque hay seguidores a seguidores. Pero el Señor no quiere que nosotros le sigamos a la distancia para ver qué pasa, como en este caso, el varón sale corriendo porque no le quedó otra alternativa, no hizo lo que tenía que hacer. Hermana Anita, Dios me le bendiga, gusto de tenerla con nosotros. Entonces, hay de seguidores a seguidores, pero usted y yo necesitamos ser seguidores genuinos, con convicción, con firmeza, con lealtad, hermano. Es hermoso cuando pasan los años y usted todavía caminando en la ley del Señor. Es hermoso. Para seguir a Jesús hay que tener determinación. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a Pedro y a Juan? Cuando los trataron de intimidar, cuando les dijeron, les hemos dicho que no hablen en el nombre de Jesús, que no mencionen ese nombre, porque si no van a ir a la cárcel. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? No dijo, como dicen muchos hoy, que hay que sujetarnos a las leyes de la tierra. No dijeron eso. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces el enemigo nos tuerce la mente, que jugamos con la palabra, la acomodamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero en el caso de Pedro y Juan, eran las autoridades las que estaban determinando de que ellos no podían hablar en el nombre de Jesús, no podían predicar en el nombre de Jesús. Mas sin embargo, ellos estuvieron dispuestos, porque para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a todo, hermanos. Pablo y Silas, dos varones también, que tuvieron que confrontar situaciones adversas, tuvieron que estar metidos dentro de unos sótanos húmedos, malolientes, con los pies en los cepos, mas sin embargo, en medio de esa tortura, ellos glorificaban el nombre del Señor, porque Dios estaba con ellos, como está con usted hoy en día. Vea, la gente se toma riesgos. ¿Se ha fijado usted cuánta cosa sale en la televisión? Retos que la gente toma, o a los retos que se exponen. Hace unos añitos atrás, en Estados Unidos estaba de moda el amarrarse las patitas, tirarse de una soga en lo más alto. ¿Cuánta gente murió? Unos porque se les reventaba la soga, otros porque la soga era demasiado larga y no la midieron, y cuando caían se quebraban la cabeza, se quebraban el cráneo, únicamente por adquirir 60 segundos de fama. Hoy en día hay cantidad de cosas en la internet, al extremo, cosas inauditas, pero que el hombre está dispuesto a hacer únicamente porque le hagan así, por un like. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos?
para la gloria de Dios, siendo que no vamos a tener un like, sino que vamos a tener una residencia en los cielos, un galardón en los cielos. ¿Se da cuenta? Daniel, usted ha escuchado la historia de Daniel. Daniel desafió el edicto del rey. Y el edicto era de que nadie podía entregar ofrendas ni oraciones a ningún otro Dios más que a su rey. Si no, iba a ser echado al foso de los leones. Daniel desafió el edicto. Abría su recámara, las ventanas de su recámara, y oraba a su Dios 3 veces al día. Vea, ¿qué le costó? Que le echaron al foso de los leones. Pero los leones no le hicieron nada, porque la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba con él. Como está con usted cuando usted cae en ese foso de leones, donde están todas las artimañas de Satanás, donde Satanás quiere servirle de estorbo para que usted deje de glorificar el nombre de Dios. Ahí está la presencia del Señor con usted. Cuando se siente amedrantado o amedrantada, cuando se siente triste, cuando se siente abandonada, ahí está Dios con usted, diciéndole: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Qué lindo, hermanos. Qué preciosidad de Dios tenemos. Pero nosotros no podemos ser seguidores comunes y corrientes. Entonces decíamos que se necesita la autonegación, la autodedicación para seguir a Jesús. Sigamos a Jesús, hermanos, con convicción, con firmeza y con valentía. Pero sigamos a Jesús. Acerquémonos más a Jesús. No nos aislemos, no nos quedemos de lejito. No, entremos. Si Él va a entrar al fuego, entremos juntamente con Él. Que las desavenencias que le vengan, las vamos a pasar juntamente con Él. Porque Él estará con nosotros. Segundo punto. Dice que el joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Miren, ¿qué tanto puede resistir una sábana, hermanos? Aquí está un poco fresco, pero allá, en Canadá, en Alaska, en los estados del norte, Chicago, ¿qué tanto puede resistir una sabanita? Especialmente si una sabanita de poplin, que se ponen más frías que la nariz de un muerto. Es menester que para confrontar las adversidades nosotros tenemos que forrarnos bien. No podemos seguir a Jesús con una sabanita de 99 centavos. No podemos seguir al Señor en condiciones donde podemos enfermarnos, pueden suceder tantas cosas. No podemos. Hermana Ana, Dios me le bendiga. Entonces, amados hermanos, es menester que nos demos cuenta que para seguir a Jesús debemos de revestirnos con la sábana de la justificación. ¿Saben? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados. Hemos sido justificados. Caminemos en esa justificación divina. Caminemos rectamente, amados hermanos. Hagamos lo correcto. Porque la justificación, de acuerdo a Isaías, la justificación de los hombres, dice Isaías,
que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. La justificación de los seres humanos, amados hermanos, es, vamos a decir en cierta manera, ambigua, es favoritista. No podemos mostrar justificación o ser justos cuando nosotros hacemos acepción de persona, cuando tratamos de una manera a una persona y tratamos de otra a otra persona. No podemos mostrar la justificación de Dios. La justificación por la fe es el camino que Dios dejó para renovar la relación entre el hombre y Dios. Somos justificados. Pero nuestra justificación humana no es convencible ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llamamos bueno a lo malo y a lo malo le llamamos bueno. Dejamos de corregir el pecado, especialmente cuando es alguien que puede aportarnos, pero cuando no tiene que aportarnos, le ponemos el hacha encima. Lo vituperamos. El amor y el interés se fueron de paseo un día. Era más el interés que el amor que le tenía. Y esa es la justificación de nosotros como humanos. Pero si hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, necesitamos, amados hermanos, ser más justos, trabajar con justicia. Vea, en el vínculo terrenal, escuchaba hace poco, semanas atrás, de un señor que en medio de las circunstancias que se viven en este país, se robó unas frutas. Y la dictadura era imponerle cárcel por 20 años. Pero agarran a uno de los delincuentes, de los que tienen altos cargos, y en 48 horas está fuera. ¿Por qué? Porque tiene con qué pagar. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios no es esa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justificación tenemos que compartirla. Tenemos que aprender a compartir con nuestros hermanos, con aquella familia que tenemos. Tenemos que compartir la justificación, caminar en rectitud, hacer lo mejor que podamos, comportarnos lo mejor que sea posible. Necesitamos, amados hermanos, vestirnos de la sábana de la santificación. Primera de Tesalonicenses dice: mas la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de idolatría. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. No podemos seguir a Jesús cuando hay algo que nos impide, como es la idolatría. ¿Cuántas veces hemos criticado a los hijos de María? ¿Cuántas veces hemos criticado que adoran santos, que veneran imágenes? Nosotros, los creyentes. Pero ¿cuántos diositos tenemos nosotros bajo la sábana con la que venimos siguiendo a Jesús? ¿Se adora el carro? Oh, no voy a ir al servicio porque tengo que lavarle los rines al carro. Tengo que pastearlo. Tengo que darle champú a los asientos. Y pasamos trabajando en el carro. Algunos
se vuelven idólatras con su casa. Cualquier cosita están haciéndole a la casa. Pero usted vaya a ver la casa donde se glorifica el nombre de Dios. Tenemos nuestras casas bien adornadas, bien bonitas, bien placenteras, pero la casa donde se va y se glorifica el nombre de Dios está toda deteriorada, con ratas, con cucarachas, con toda clase de bichos, porque idolatramos lo nuestro. Otros que idolatran el trabajo, viven para trabajar, no trabajan para vivir. Idolatran a sus hijos. El esposo idolatra a la mujer idolatra a su esposo. Pero lo más hermoso de esto es cuando vamos a la iglesia, vamos a la congregación, donde vamos a darle honra y gloria al Dios Todopoderoso, y encontramos que se llevan a los nietecitos y los ponen sobre la silla para que hagan payasada y media, y el que dirige el culto está tratando la manera de que vengan a la presencia de Dios por medio de la alabanza. El que va a predicar está llamando la atención para que el mensaje sea recibido. Y siempre hay uno que otro que tiene a su nieto o a su nietecita haciendo tonterías enfrente del altar para que la gente ponga su atención en ella. Amados hermanos, por eso la iglesia está como está caminando coja, y la palabra de Dios nos enseña: volveos a los tiempos antiguos. Tenemos que regresar a ese tiempo donde había respeto, donde había adoración, donde había honra a Dios. Porque Dios, déjeme decirle, Dios es celoso. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros queremos obligar a Dios a que mi nietecito sea el primero que debe ser adorado. No, amados hermanos, no es así. Para ser un seguidor de Jesús necesitamos ceñirnos la sábana de la santificación. Tenemos que vestirnos la sábana de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La transformación que Dios hace en nuestra vida. Si hemos escuchado cuando se dice: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? No hay nada imposible para Dios. Pero sí, hay cosas difíciles para Dios. Imposible no hay nada, pero difícil sí. ¿Y sabe qué es lo difícil? Cuando Dios quiere regenerar una persona, cuando Dios quiere cambiar a una persona y esa persona no quiere permitirle al Espíritu Santo que surja de él una nueva criatura. Eso es lo difícil para Dios. Porque Dios nos ama, nos respeta y nos da el espacio para que usted y yo decidamos. ¿Quieres que te quite esto que te estorba, que te molesta, que no te va a dejar caminar? Y usted y yo somos los que decidimos sí o no. Entonces, no hay cosa imposible para Dios, pero sí hay cosa difícil, que es cambiar, regenerar al ser humano cuando éste no quiere ser regenerado. Vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 6. Le voy a leer del versículo 9. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Vea qué hermoso. Eso éramos algunos. Aunque espiritualmente todavía hay seguidores que son idólatras de sus propios bienes, son idólatras de sus hijos, son idólatras de sus nietos. Y tienen que tener cuidado, porque cuando Dios les estorba algo, lo quitan. Lo quitan. Ahora, si usted le pregunta a alguien que cree que su justificación es superior a la justicia de Dios, le va a decir, no, esas son boberías, no se preocupe, Dios no hace eso, porque Dios es amor. No duerma de ese lado porque se va a caer de la cama. Así de sencillo, hermanos. ¿Ven? Por eso, cuando la palabra nos dice que es necesario que nosotros debemos de despojarnos, amados hermanos, de ese orgullo, de ese celo, de esa falta de amor, de esa costumbre en la que venimos haciendo las cosas para Dios. O no es que aquí, hermano, no, es que a los hermanos así les gusta aquí. O no, es que aquí así hacemos, hermano. ¿Y qué nos importa a nosotros si el hermano o al pastor le gusta? Lo que debe de importarnos es si le gusta a Dios, si le agrada a Dios lo que estamos haciendo o no. Eso es lo que nos debe de importar. La costumbre. No podemos seguir a Jesús cerca, caminando por costumbre. Pablo nos exhorta a que nosotros no debemos de conformarnos. ¿Ven? No debemos de conformarnos a este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, convertíos, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, ellos tienen que aprender de nosotros, no nosotros aprender de ellos, porque ya nosotros salimos de ese mundo y somos nosotros los que tenemos que traerlos a Cristo, hermanos. Tercer punto. Vamos rapidito. Dice, voy a comenzar desde el principio. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Huyó desnudo. Hace poco, y yo creo que usted ha vivido esa experiencia de que cuando hay algún hermano que viene siguiendo a Jesús de lejos y usted pasa y lo encuentra con las amistades con las que él se relaciona, hablando de la manera que ellos lo hacen, haciendo los chistes y las bromas que ellos hacen, y añádale otras cositas más, y usted pasa cerca y este hermano lo ve a distancia, trata de esconderse, sino de salirse del grupito e irse. Estaba yo en un banco y la persona que estaba en una de las cajas no me había visto, porque estaba allí en su negocio, ¿verdad? Pero en la primera silla, yo estaba en la quinta silla hacia atrás. En la primera silla había un varón. Inmediatamente que esta persona termina de hacer sus transacciones, se voltea y ve al varón, va, lo abraza, le da besos en la mejilla, pero inmediatamente cuando me ve y tenemos una visualización de ojo a ojo, no me dijo ni que Dios lo bendiga ni nada, sino que salió, empujó la puerta y se fue. Y así hay muchos hermanos.
Y el mensaje de esta tarde es para que si usted viene caminando de cerca de Jesús, que se acerque más, acérquese al fuego, acérquese a la presencia del Espíritu de Dios, acérquese a la llenura del poder de Dios. Pero si hay alguien que ha venido caminando un poquito, como dicen, se le pasmaron las tortillas, que viene caminando un poquito lento y se viene quedando atrás, por las razones que sean, yo le invito esta tarde para que usted dé un paso firme hacia adelante y se ponga al corriente con el pueblo de Dios. Que caminemos brazo a brazo, amados hermanos, pero no sigamos a Jesús de lejos. Este varón dice que él huyó desnudo. Cuando lo agarraron, cuando le tocó testificar, se cayó, porque no encontró qué decir. Se cohibió, lo atacaron los nervios, no sabía qué hacer. Y así hay muchos cristianos que cuando le toca abrir sus labios y predicar el plan de salvación a un alma, no hayan qué hacer y se meten entre los demás y dicen, como dijo la mosca, vamos arando, y la mosca encima del buey. Y se mete entre el grupo, y fuimos a evangelizar, pero no le habló a nadie. Déjeme decirle en Proverbios 11, dice, el fruto del justo es árbol de vida. Del justo. Usted y yo somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces esto es para usted. Y el que gana almas es sabio. Lo antónimo de sabio es ignorante. ¿Y sabe por qué? Es ignorante porque no se da cuenta lo hermoso que es presentarle un alma al Señor. Lo hermoso que es de ganarse un alma a través de su testimonio, a través del mensaje y entregársela a Dios. Es ignorante porque no puede asimilar el hecho de que si Dios puso esa alma en el camino para que le hablara de la salvación y no lo hizo, no sabe si esa persona muere y se pierda. Entonces es ignorante porque las consecuencias que vienen por no predicarle el evangelio a alguien son grandes, hermanos. Necesitamos, amados hermanos, vivir un evangelio práctico. Dejemos ya la teoría. Vivamos, seamos prácticos. El Señor está llamando seguidores que quieran meter los pies a las aguas. Está llamando seguidores que quieran comprometerse con Él. Que el reino de los cielos sufre violencia, mas los valientes lo arrebatan. Que nosotros seamos parte de esos valientes. Usted que ha venido caminando lentamente, apaciblemente, únase a los seguidores que están firmes, que son fuertes en Cristo. Hay dos clases de seguidores: los de calle y los de balcón. Los de calle son los que se mueven, caminan, avanzan. Los de balcón son los que salen y solo ven las almas pasar sin hacer nada. Amados hermanos, Dios nos ha dotado de tantas cosas hermosas, de todas las herramientas necesarias. Mire, nos ha dotado, nos ha dejado el camino 24/7. El celular, usted que lo usa para estar testeando y llegan hasta la madrugada testeando, mas sin embargo, no hay oración, no hay una manera de testear con Dios, amados hermanos. Nos ha dejado la oración. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día y no oraba así. Alguien se molestó porque dije de que hay oraciones que no traspasan el techo de la casa, que se quedan como murciélagos colgando. Y esa es la verdad. Si usted se lo pregunta a uno de esos hermanos de que justifican lo que no es justificable,
le va a decir, usted tiene razón. No es así. Pero Daniel oraba 3 veces al día, amados hermanos. Usted ore. ¿Verdad? Necesitamos orar. Entonces, si a usted le desagrada a alguien, ore por él. Si hay alguien que le incomoda, ore por él. Mire, ore todos los días. Padre, te ruego por mi hermano que me cae mal. Dígale, sea sincero con el Señor. Si el Señor conoce, amados hermanos, ¿para qué vamos a esconder el pecado que traemos dentro de la sábana? Si Dios lo conoce todo. Seamos sinceros con Dios. Padre, te ruego, mi Dios, o te lo llevas, o te lo llevas, o te lo mando, dígame. Si le desagrada a algún hermano que no le cae bien, porque le dio amor y no le correspondió, porque no quiso ser cómplice y aceptar la manera de administrar suya, ¿qué vamos a hacer? Ore por él. Nos dio la armadura de Dios para que luchemos, para que nos defendamos contra el enemigo. Nos dio la palabra, nos ha dejado la palabra escrita, el rema de Dios. Miren, les voy a contar rapidito esto. En Estados Unidos en noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Una familia invitaron al pastor y a la hora de comer le dieron su cena y le pusieron su postre con una cucharita. El siguiente año igual, lo invitaron nuevamente, pero entonces no le pusieron cucharita. Cuando él ve que no le ponen cuchara a él, entonces la señora de la casa le dice, pastor, por casualidad usted no se llevó la cuchara del postre el año pasado. Y él le dijo, no, es que no la encontramos. No la encuentran porque yo la puse en medio de su Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa mujer había pasado 1 año sin abrir la Biblia donde estaba la cucharita del postre. ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo podemos tener respuesta a nuestras peticiones si no escudriñamos la palabra de Dios? Amados hermanos, es momento de entender, a Jesús no podemos seguirlo de lejos. Para seguir a Jesús debemos de estar conscientes que tenemos que ser transparentes, sin dobleces. Dejemos de usar la sábana, amados hermanos, porque es posible que hay seguidores de lejos que todavía vienen cargando y escondiendo sus pecados bajo la sábana, ocultándose. ¿Qué caso tiene? Si Cristo, si Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo. Amados hermanos, ¿cómo va a iniciar esta semana? ¿Cubierto o desnudo? ¿En victoria o en derrota? ¿Confrontando o huyendo? Le invito para que usted dé un paso al frente, para que usted se ponga firme, para que usted siga en pos de su Señor. Que Dios me le bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por la exposición de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo la administre en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, bendice a cada uno de los que se conectaron, a aquellos que posteriormente van a escuchar el mensaje, bendícelos también, bendice a cada hermano en sus congregaciones, oh Dios, provéeles lo necesario, guárdalos con salud, mi Dios amado, y permite, Señor, de que aquellos que están caminando lentamente, que puedan seguirte lo más cercano que puedan, Señor, porque para seguirte a ti hay que estar cerca, hay que luchar brazo a brazo, mi Dios. Gracias, Padre, por este mensaje, gracias por la oportunidad que nos das de servirte y gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.